Bienvenidos a un video más de física. En esta ocasión vamos a hablar de las leyes de dinámica. Pues bien, las fuerzas pueden tener, además de comenzar o detener un movimiento, otro efecto sobre las cosas, que es el desviarlas, es decir, causa que un cuerpo en movimiento describa cierta trayectoria. Por ejemplo, cuando un automóvil va viajando por una carretera en línea recta y es golpeado por una vaca, el auto se va de lado desviándose de su trayectoria original. O por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas debido a la fuerza de gravedad con las que el Sol los jala. Al lanzar un objeto hacia arriba de manera inclinada, la trayectoria que describe es una parábola debido a la fuerza de gravedad que la Tierra atrae el objeto hacia el centro. Vamos a definir lo que es fuerza, y es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Y son de diferentes tipos. La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol que causan las mareas en los océanos de la Tierra. O la fuerza electromagnética, es la fuerza entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen en reposo y las fuerzas magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Por ejemplo, es la atracción a un peine de pequeños trozos de papel después de pasar el peine por el cabello, o los relámpagos. La interacción nuclear fuerte resulta de la interacción entre partículas subatómicas y mantiene unidas las partículas en los núcleos atómicos. Por ejemplo, la explosión de la bomba de hidrógeno es de mayor intensidad que la fuerza electromagnética. Y la fuerza nuclear débil, que resulta de la interacción entre partículas subatómicas durante algún proceso de decaimiento radioactivo. Es de menor alcance que la fuerza nuclear fuerte y de intensidad menor que la fuerza electromagnética. De acuerdo con el modo en que interactúan las fuerzas, esta se puede dar de dos formas. Las fuerzas a distancia, como la fuerza gravitatoria entre cargas, debido a la interacción entre campos gravitatorio, eléctrico, etcétera, y que se producen cuando los cuerpos están separados cierta distancia unos de los otros. Por ejemplo, el peso. O las fuerzas por contacto, que se produce cuando la superficie libre de los cuerpos entra en contacto directo. En el siglo XVI, Galileo Galilei concluyó que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre dos objetos. Cuando uno de ellos se opone al movimiento del otro, enunció el principio de la inercia, que dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un objeto en reposo continuará así, y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Un siglo después, quien culminó este trabajo aportando sus ideas y haciendo una muy buena síntesis fue el científico inglés Isaac Newton, quien estudió las leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, observando la caída de una manzana al suelo, al establecer las relaciones entre la fuerza que provocó esta caída y la fuerza que sostiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Plasmó sus estudios en el libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde estableció las tres leyes de movimiento, también conocidas como leyes de Newton, base de lo que hoy conocemos como mecánica clásica o mecánica newtoniana, así como la ley de la gravitación universal. Cuando una fuerza es ejercida sobre un objeto, los efectos producidos dependen de su magnitud, dirección y sentido, por lo que se considera la fuerza como una magnitud vectorial, ya que no es lo mismo si la fuerza se aplica de manera horizontal hacia derecha o hacia la izquierda. Cuando se intenta cambiar el estado de movimiento de un objeto, este siempre se resistirá. Si queremos mover dos objetos de masa diferente, será más fácil mover el de menor masa. Por ejemplo, es más fácil mover una bicicleta pequeña que un auto grande. Para explicar las leyes del movimiento de Newton debemos tener claridad en algunas connotaciones o conceptos importantes. Inercia, que se habla en la primera ley, es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento o de reposo. Fuerza, ¿sí?, que corresponde a la segunda ley.
La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Acción y reacción, que es la tercera ley. A toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Veamos más a profundidad estos temas. La primera ley de Newton dice lo siguiente: todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. A ver, lo que dice esta primera ley del señor Isaac Newton es que los cuerpos van a tratar de conservar el estado original en el cual se encuentran. Es decir, si el cuerpo está en reposo, va a tratar de seguir en reposo, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Decimos neta porque a veces puede ser un conjunto de fuerzas, ¿sí? No solamente una, sino varias fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Entonces la sumatoria de esas fuerzas nos produce una fuerza neta. Entonces decíamos, un cuerpo que está en reposo seguirá en reposo hasta que una fuerza externa no modifique dicho estado. Por ejemplo, si tenemos un florero sobre una mesa, el florero continuará allí hasta que algo externo, por ejemplo, digamos un gato, suba a la mesa y lo tumbe, o que una persona tome el florero y se lo lleve y lo cambie de lugar. Entonces los cuerpos que están en reposo van a seguir en reposo a menos que una fuerza externa modifique dicho estado. Y dice también que un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme tratará de seguir en ese estado de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo y aplicamos los frenos para detener el vehículo. Entonces nosotros, el conductor y los pasajeros van a tener la sensación de irse hacia adelante, ¿sí? Tratando de seguir en movimiento, es decir, resistiéndose a detenerse. Entonces es el estado natural de los cuerpos, permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en los estados originales, a menos que una fuerza externa modifique dicho estado. Esa tendencia de los cuerpos a mantener su estado original es lo que se conoce con el nombre de inercia. Y por esa razón Isaac Newton llamó a su primera ley ley de la inercia, haciendo referencia a esa tendencia natural de los cuerpos de mantener su estado original. Un ejemplo de la vida real sucede cuando una camioneta lleva en su parte posterior, por ejemplo, una caja que no se encuentra asegurada, es decir, no está amarrada al platón de la camioneta con una correa o con alguna cuerda, sino que está simplemente colocada. Entonces, digamos que la camioneta está en reposo y de pronto arranca, entonces la caja trata de continuar en reposo y se resiste al arranque de la camioneta. Entonces, es por esa razón que la caja se irá hacia atrás y se deslizará hasta la parte final de la camioneta. La situación contraria, es decir, digamos que la camioneta ya se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la caja se encuentra estable, entonces de pronto ella necesita detenerse y lo hace de manera brusca. Entonces la caja que venía moviéndose con la camioneta va a tratar de irse hacia adelante en el caso del frenazo. Entonces, tratando de continuar en movimiento, es decir, tratando de resistirse a ese cambio de estado, ¿sí? De pasar a lo que es el reposo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo real de lo que es la primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia. Encontrar la tensión en la cuerda A y B si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Para poder encontrar las tensiones de las cuerdas, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el nudo, ya que en este punto actúan las fuerzas de tensión de las cuerdas y el peso, y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el nudo son las siguientes. Y tenemos la fuerza debida al peso del bloque, y la vamos a representar como un vector dirigido hacia abajo. También tenemos la fuerza de tensión de la cuerda A, y lo vamos a representar como un vector dirigido hacia la izquierda del eje X, y lo denotamos con la letra A mayúscula. Otra fuerza que actúa sobre el nudo es la fuerza de tensión de la cuerda B. Como observación, si trazamos una línea paralela al techo y que pasa sobre el nudo, entonces se forma este ángulo con respecto a la horizontal. Pero este ángulo debe de ser igual a 40 grados, ya que este ángulo y este ángulo son ángulos alternos internos. Y esta fuerza de tensión de la cuerda B
la vamos a representar como un vector saliendo del nudo, con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Y lo denotamos con la letra B mayúscula. Ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre del nudo, vamos a descomponer estos vectores en sus componentes rectangulares. Y comenzamos a descomponer al vector B. Para eso, formamos el paralelogramo, en donde el vector B es su diagonal. Y tenemos que sus componentes rectangulares están dadas de la siguiente forma. La componente en X del vector B es igual a la magnitud del vector, que multiplica el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal, es decir, que multiplica al coseno de 40 grados. Y la componente en Y del vector B es igual a la magnitud del vector, que multiplica al seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal, es decir, que multiplica al seno de 40 grados. Ahora para el peso W. Primero observamos que este vector se encuentra totalmente sobre el eje vertical, por lo cual solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del peso es igual a 0. Y la componente en Y del peso es igual a menos W. Pero W es igual a 80 newtons. Entonces esta componente es igual a menos 80 newtons. El signo negativo es debido a que este vector apunta hacia la parte negativa del eje Y. Y por último, para la tensión de la cuerda A. Primero observamos que este vector se encuentra totalmente sobre el eje X. Por lo tanto, solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del vector A es igual a menos la magnitud del vector. El signo negativo es debido a que este vector apunta hacia la parte negativa del eje X. Y la componente en Y del vector A es igual a 0. Ya que hemos escrito las componentes de los vectores, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre el nudo es igual a 0. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre el nudo es igual a 0. Y al aplicar estas condiciones tenemos que la suma de las componentes en X de los vectores, es decir, la componente en X del vector B, más la componente en X del peso, más la componente en X del vector A, y todo esto igual a 0. Pero la componente en X del vector B es igual a la magnitud del vector, que multiplica al coseno de 40 grados, más la componente en X del peso, pero esta componente es igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirla, más la componente en X del vector A, pero esta componente es igual a menos la magnitud del vector. Y quitamos el paréntesis multiplicando signos, más por menos A es igual a menos A. Y todo esto igual a 0. Y a esta expresión la vamos a llamar ecuación número 1. Y también tenemos la suma de las componentes en Y de los vectores fuerza, es decir, la componente en Y del vector B, más la componente en Y del peso, más la componente en Y del vector A, y todo esto igual a 0. Pero la componente en Y del vector B es igual a la magnitud del vector, que multiplica al seno de 40 grados, más la componente en Y del peso, pero esta componente es igual a menos 80 newtons. Y quitamos el paréntesis multiplicando signos, más por menos 80 newtons es igual a menos 80 newtons, más la componente en Y del vector A, pero esta componente es igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirlo. Y todo esto igual a 0. Y a esta expresión la vamos a llamar ecuación número 2. Y observamos que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a determinar, la magnitud del vector A y la magnitud del vector B, las cuales son las tensiones de las cuerdas. Y vamos a resolver este sistema por el método de sustitución. Para eso, de la ecuación número 2 vamos a despejar a la variable B. Y observamos que 80 newtons se están restando, por lo tanto pasa al lado derecho de la igualdad sumando. Y tenemos B que multiplica al seno de 40 grados. Y esto es igual a 80 newtons. Ahora, seno de 40 grados se está multiplicando, entonces pasa al lado derecho de la igualdad dividiendo. Y tenemos que B es igual a 80 newtons entre el seno de 40 grados. Y esta división es igual a 124.5 newtons, redondeado a un decimal. Y enseguida vamos a sustituir este valor en la ecuación número 1.
y tenemos B, pero en lugar de B escribimos 124.5 newtons, que multiplica al coseno de 40 grados, menos A, y todo esto igual a 0. Y realizamos la multiplicación. 124.5 newtons por el coseno de 40 grados es igual a 95.4 newtons, redondeado a un decimal, menos A, y todo esto igual a 0. Y tenemos que 95.4 newtons es igual a A. Entonces, para concluir, tenemos que la tensión de la cuerda A es igual a 95.4 newtons y la tensión de la cuerda B es igual a 124.5 newtons. Y estas cantidades redondeadas a un decimal. La segunda ley de Newton dice lo siguiente: cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Como podemos ver aquí en la segunda ley de Newton aparecen unos conceptos claves que son fuerza neta, habla del concepto de aceleración y por acá tenemos el concepto de masa. Vamos a ver entonces en términos gráficos en qué consiste la segunda ley de Newton. Vamos a considerar dos cuerpos, dos bloques de la misma masa y en ellos vamos a aplicar dos fuerzas netas de diferente magnitud. Aquí vamos a aplicar una fuerza neta pequeña y acá una fuerza neta grande. Entonces las fuerzas provocan movimiento. Por eso la segunda ley de Newton se llama ley del movimiento. Si esta fuerza pequeña actúa sobre este bloque de masa m, va a provocar en él una aceleración pequeña. Y acá, esta fuerza grande aplicada sobre el mismo bloque de la misma masa del anterior, va a provocar en él una aceleración de mayor magnitud. Como podemos ver, tanto la fuerza como la aceleración son vectores que llevan la misma orientación. Por eso decía que la fuerza neta aplicada al cuerpo provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza, ¿sí? Llevan la misma dirección y sentido. Entonces, vemos que aquí la aceleración es directamente proporcional a la fuerza cuando la masa permanece constante. Es decir, con masa constante y poca fuerza tendremos poca aceleración y con bastante fuerza, bastante aceleración. Ahora veamos qué sucede cuando la masa ya no es constante, sino diferente, ¿sí? Consideramos entonces un bloque de poca masa y uno de masa mayor, pero sometidos a la misma fuerza neta, es decir, con fuerza constante, ¿sí? Dibujamos las dos fuercitas más o menos del mismo tamaño porque son de la misma magnitud. Entonces, como dice que la fuerza provoca movimiento, entonces para este caso, una fuerza neta aplicada a un bloque de poca masa producirá una aceleración considerable, digamos grande, mientras que acá esa misma fuerza aplicada a un bloque de mayor masa provocará una aceleración pequeña, ¿sí? De poca magnitud. Entonces aquí es donde vemos cómo la aceleración es inversamente proporcional a la masa cuando la fuerza permanece constante, ¿sí? A menor masa, mayor aceleración. Esto que acabamos de ilustrar en términos gráficos podemos también relacionarlo a través de una expresión matemática que dice así: aceleración es igual a fuerza sobre masa. Recordemos que tanto la aceleración como la fuerza son cantidades vectoriales, mientras que la masa es una cantidad escalar, solamente tiene magnitud. Recordemos que la masa de un cuerpo hace referencia a la cantidad de materia que tiene el cuerpo, ¿sí? Es como una medida de su inercia. Entonces es una cantidad escalar, solo tiene magnitud. En cambio estas dos tienen magnitud, dirección y sentido por ser vectores. Aquí vemos entonces cómo la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esta expresión matemática vamos a obtener otra que es la que vamos a usar con mayor frecuencia en problemas dinámicos, en problemas donde haya movimiento y donde hayan fuerzas comprometidas. Es la que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Se obtiene de acá, pasando esta masa que se encuentra dividiendo a multiplicar a este lado con la aceleración. Nuevamente especificamos que tanto la fuerza como la aceleración son vectores. Entonces esta expresión es la que vamos a tratar de memorizar
porque es la que vamos a usar con mayor frecuencia en problemas de movimiento donde hayan fuerzas involucradas. En diversas ocasiones esta fuerza se va a representar como una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Porque a veces son varias las fuerzas que interactúan en un cuerpo para finalmente producir una fuerza neta o resultante y producir movimiento en dicho cuerpo. Una pelota de fútbol de 0.45 kilogramos es golpeada por una fuerza de 90 newtons. Y nos preguntan, ¿cuál es la aceleración que experimenta la pelota como resultado del golpe? Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y primero nos dicen que tenemos una pelota con una masa igual a 0.45 kilogramos. Y también nos dan la magnitud de la fuerza aplicada, que es igual a 90 newtons. Y con esta información, nos piden calcular la magnitud de la aceleración que experimenta la pelota. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a usar la segunda ley de Newton, que dice, la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la magnitud de su aceleración. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza y la masa del objeto, de esta expresión vamos a despejar la aceleración, que es la cantidad que nos piden calcular. Y tenemos que la aceleración es igual a la magnitud de la fuerza entre la masa. Ahora, ya que tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos la aceleración igual a la fuerza, es decir, 90 newtons, entre la masa, que es igual a 0.45 kilogramos. Y al realizar las operaciones, es igual a 200 newtons entre kilogramo. Pero recordemos que las unidades de newtons son unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, las unidades de kilogramos se cancelan. Y solo nos quedan las unidades metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, las unidades newton entre kilogramo son unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, para concluir, la aceleración que experimenta la pelota es de 200 metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton dice lo siguiente: cuando un cuerpo 1 ejerce una fuerza o acción sobre un cuerpo 2, este reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, aplicada sobre el cuerpo 1. Lo que nos quiere decir esta tercera ley formulada por el señor Isaac Newton es que cuando se ejerce una acción de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 reacciona hacia el cuerpo 1 con una fuerza del mismo valor e igual dirección, pero con sentido contrario. Por esa razón, la ley se conoce con el nombre de ley de acción y reacción. Vamos a verlo en términos gráficos. Entonces, digamos que tenemos un cuerpo 1 que está haciendo, en este caso, contacto con un cuerpo 2. Entonces el cuerpo 1, este es 1 y este es 2, el cuerpo 1 ejerce una fuerza, llamémosla la fuerza 1-2, del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2. Entonces el cuerpo 2 responde o reacciona con una fuerza que vamos a llamar 2-1, pero que tiene la misma magnitud y dirección. Observemos que ambos vectores estarían contenidos en líneas que son paralelas, líneas que llevan la misma dirección, pero de sentido contrario. En términos vectoriales, eso se escribe así: la fuerza 1-2 es igual a menos la fuerza 2-1. Al tener el signo igual, nos dice que son iguales en magnitud y dirección, pero al tener este signo negativo, es decir, esta fuerza positiva y esta negativa, nos está diciendo que son de sentidos contrarios. En la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, debemos distinguir dos tipos de fuerzas.
unas fuerzas que se llaman de contacto y otras que se llaman fuerzas de campo. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Fuerzas de contacto, su nombre lo dice, se requiere que haya un contacto físico entre dos cuerpos. Por ejemplo, supongamos que una roca descansa sobre una superficie, sobre el piso. Entonces la roca ejerce una acción sobre el piso, vamos a llamarla la fuerza A, la acción, y el piso le responde con una fuerza de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario, que vamos a llamar R, la reacción. Esto más adelante lo veremos con nombres propios. Por ejemplo, esta fuerza podemos anticipar que será el peso de la piedra, y la fuerza con que responde la superficie se va a llamar la normal, pero esto lo veremos más adelante en otros videos. Por ejemplo, cuando una puntilla va a ser clavada en una superficie por un martillo, supongamos que aquí tenemos el martillo, entonces el momento en que el martillo golpea la puntilla ejerce una acción, esta fuerza es A, entonces la misma fuerza se va a presentar en sentido opuesto. Esta será la reacción de la puntilla hacia el martillo. Y una tercera situación de fuerza de contacto es, por ejemplo, cuando, digamos, una persona va a empujar un auto, digamos que el auto se le acabó el combustible, entonces la persona necesita empujarlo, entonces la fuerza que la persona ejerce sobre el auto será la acción, entonces el auto va a reaccionar con la misma fuerza en sentido contrario, es decir, la fuerza que la persona ejerce sobre el auto es como si el auto la ejerciera también sobre la persona. Entonces por eso la persona va a sentir una dificultad inicial para empujar el auto. Estas son fuerzas de contacto, como vemos, y el nombre lo está diciendo, hay un contacto físico entre dos cuerpos. Entonces observamos que las fuerzas son aplicadas en cuerpos diferentes. Y las fuerzas de campo son aquellas que no exigen el contacto físico. Por ejemplo, este es el Sol y esta es la Tierra. Entre el Sol y la Tierra existe una fuerza llamada fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Es de atracción mutua, entonces podríamos llamar esta la acción y esta la reacción, o viceversa, eso no interesa. Allí hay una fuerza entonces para dos cuerpos que están lejanos entre sí, pero que se están atrayendo mutuamente a través de una fuerza de campo. Esta es una fuerza gravitacional. También sucede a nivel de cargas eléctricas. Supongamos que tenemos dos cargas negativas, cargas de signos iguales. Estas dos cargas van a experimentar una fuerza de repulsión mutua. Supongamos que esta es la acción y esta es la reacción, o viceversa. El valor de esta fuerza es el mismo de este, ¿sí? Cargas de signos iguales se van a repeler con fuerzas de sentidos contrarios. También tenemos entonces el caso, por ejemplo, de un imán, y acá hay un trozo de hierro, entonces también van a experimentar una fuerza de atracción mutua, una fuerza magnética. Digamos que esta es la acción y esta es la reacción. Entonces podemos ver fuerzas de contacto y fuerzas de campo, donde está siempre presente un par de fuerzas, una que es la acción y otra que es la reacción. Aplicaciones de la tercera ley de Newton, por ejemplo, a nivel de propulsión de cohetes, por ejemplo, estudios de choques de objetos, choques de autos, en fin, en la naturaleza vamos a encontrar una cantidad de aplicaciones de esta tercera ley de Newton. Bien, dentro del equilibrio en máquinas simples vamos a mirar en esta ocasión el plano inclinado, y para ello vamos a considerar la siguiente situación. Supongamos que tenemos el piso, tenemos aquí por ejemplo un camión, y a este camión queremos por ejemplo subir aquí en su parte trasera una caja muy pesada. Supongamos que esta caja tiene un peso considerable y necesitamos colocarla acá encima, queremos que quede aquí. Entonces vemos que en la vida real se utiliza una superficie resistente, plana, fabricada en madera, metal, de tal forma que nos permita hacer esta tarea con mayor facilidad. Entonces es un plano inclinado, una máquina simple que nos permite empujar esta caja, subirla por esa superficie y que llegue a su destino final, que es la parte posterior del camión. Este plano inclinado forma un ángulo, vamos a llamarlo alfa, con respecto a la horizontal, que será el ángulo precisamente de inclinación. Vamos a analizar con más detalle qué le sucede a este objeto, a la caja, cuando está sobre el plano inclinado. Entonces vamos a hacer aquí como un detalle de lo que sucede. Supongamos que esta es la rampa, por acá tenemos el piso, dijimos que aquí se forma un ángulo alfa, y vamos a dibujar aquí la caja en el momento en que viaja sobre el plano inclinado. Supongamos que la caja
la subimos con rapidez constante, con movimiento rectilíneo uniforme. Dijimos en un video anterior que cuando tenemos plano inclinado, trazamos el eje X paralelo a la superficie del plano inclinado y obviamente el eje Y en posición perpendicular al eje X. Vamos entonces a identificar las fuerzas que intervienen en este momento en esa caja si nuestro propósito es subirla con velocidad constante. Como primera medida tenemos el peso de la caja. Vamos a suponer que aquí está el centro de gravedad de la caja, el punto donde se aplica el peso, que recordemos que siempre está dirigido hacia abajo. Entonces ahí tenemos el peso. Vamos a tener una fuerza normal, una fuerza perpendicular al plano inclinado que lleva la dirección del eje Y, y vamos a suponer, como sucede en la vida real, que aquí existe un coeficiente de rozamiento new. Y entonces, como nuestro propósito será subir la caja, moverla, entonces vamos a tener una fuerza de rozamiento, vamos a dibujarla por acá, ¿sí? Una fuerza contraria a la dirección del movimiento, ¿sí? Hacia allá va el movimiento de la caja. Entonces con aceleración igual a 0, porque tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces veamos qué sucede. Tendríamos que descomponer el peso. Entonces el peso es un vector que está por fuera de los ejes X e Y. Entonces lo que hacemos es trazar perpendiculares a dichos ejes con el objetivo de poder realizar la descomposición del peso. Entonces vamos a trazar aquí la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Aquí están las dos componentes entonces del peso. Y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, es decir, este ángulo alfa, siempre será el mismo que forma el peso con el eje Y, es decir, este ángulo de aquí. Estos dos ángulos siempre van a tener el mismo valor. Vimos también cómo descomponer una fuerza, sus componentes rectangulares. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Entonces, ¿cómo sacaríamos W en X y W en el eje Y? Entonces nos concentramos en ese triangulito de acá. Sí, es un triángulo rectángulo. Entonces decíamos que para sacar WX, que es este cateto de aquí, el cateto opuesto al ángulo que es alfa, entonces tomábamos la hipotenusa, que es W, y lo multiplicamos por el seno de alfa. Y para calcular W en el eje Y, que en este caso es el cateto adyacente al ángulo alfa, entonces tomábamos la hipotenusa, que es W, y la multiplicamos por el coseno del ángulo alfa. De esta manera entonces haríamos la descomposición del peso en X y Y. Entonces decíamos que queremos empujar la caja en esta dirección con movimiento rectilíneo uniforme. La fuerza que tendría que hacer la persona que empuja, ¿sí? Una fuerza hacia la derecha, debe ser igual a la suma de WX y FR. ¿Sí? Las dos fuerzas que, digamos, se oponen al movimiento son WX y FR. Entonces la suma de esas dos fuerzas nos da el valor de esta fuerza, que es la que se debe aplicar para que la caja suba. Entonces, ¿dónde está la ventaja de nuestro plano inclinado? Esta fuerza que se debe aplicar muy seguramente será menor que el peso mismo de la caja. Claro, sería mucho más ventajoso utilizar este plano inclinado que llevar la caja, que levantarla desde el piso hasta la plataforma del camión en forma vertical. Entonces allí es donde esta máquina simple, conocida con el nombre de plano inclinado, nos facilita esa tarea. ¿Dónde está el equilibrio en este caso? Sí, porque estamos centrados en lo que es el equilibrio. En la dirección del eje Y tenemos que estas dos fuerzas están equilibradas, porque en esta dirección la caja no se mueve. Entonces N tendría el mismo valor que W en el eje Y. Y en el caso del eje X también habría un equilibrio, porque finalmente la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero la aceleración vale 0. O sea que también hay un equilibrio en este caso, porque hay una velocidad constante, una aceleración 0, donde entonces esta fuerza F va a estar equilibrada con la acción de estas dos que van en contra. Entonces tenemos esta situación de equilibrio en máquinas simples, plano inclinado. Otro concepto que debemos de conocer es la fricción. Si se golpea una bola de billar sobre la mesa, su velocidad disminuye hasta que se detiene. Esa desaceleración, de acuerdo con la primera ley de Newton, indica la existencia de una fuerza que se opone al movimiento y recibe nombre de fricción o rozamiento. Y existen dos tipos de fricciones. La fricción estática, que se presenta como la fricción, cuando la fricción impide que un objeto se ponga en movimiento por la acción de la fuerza.
Y la fricción cinética se presenta cuando la fricción se opone a un movimiento en acción. Vamos a ver la teoría de lo que se conoce como fuerza de rozamiento o de fricción y que vamos a llamar FR. Esa va a ser la forma de denotar la fuerza de rozamiento o fricción. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Supongamos un bloque que está colocado sobre una superficie horizontal. El bloque tiene masa m, por lo tanto tendrá peso. Recordemos que el peso se dibuja como un vector dirigido hacia abajo. Ese es el peso que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Tendremos también la fuerza normal, en este caso como una fuerza dirigida hacia arriba, una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. Y vamos a suponer que este bloque está sometido a la acción de una fuerza suficientemente grande como para ponerlo en movimiento. Entonces esta fuerza F empieza a tirar el bloque, provocando en él un movimiento hacia la derecha, es decir, provocando una aceleración. Pero entre dos superficies existe siempre una serie de imperfecciones, una rugosidad, algo que hace que se dificulte dicho movimiento. Entonces, esas imperfecciones que existen, por ejemplo, entre el bloque y la superficie, vamos a representarlas como si hiciéramos un acercamiento con microscopio de la siguiente manera. Esa será la parte superior de la superficie y esto será la parte inferior del bloque. Entonces lo que apreciaríamos a nivel microscópico sería una serie de rugosidades, de imperfecciones que hace que cuando el bloque se mueva sobre la superficie, entonces haya una dificultad al movimiento, una resistencia a que el movimiento se realice de manera libre. Entonces esa dificultad es lo que se convierte en fuerza de rozamiento o fricción. Es una fuerza que se dibuja contraria a la dirección del movimiento. Y esta va a ser la clave en los problemas de este tema. Siempre la fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al que tiene el movimiento, siempre opuesta al movimiento que presenta el bloque. Esta fricción, estas rugosidades que se presentan entre las dos superficies, se cuantifican a través de un símbolo, una letra griega que se llama mu o que a veces se pronuncia también como nu y que quiere decir el coeficiente de rozamiento o fricción que existe entre dos superficies como estas. Este valor lo que hace es cuantificar la rugosidad o fricción existente entre dos superficies. Estos valores de coeficiente de fricción han sido determinados en pruebas de laboratorio y se encuentran en los textos de física. Encontramos, por ejemplo, la fricción existente entre caucho y concreto, o por ejemplo entre madera y acero, o entre madera y el hielo. En fin, siempre entre un par de superficies se han determinado en pruebas de laboratorio este valor del coeficiente de rozamiento o fricción, que además tiene una característica muy importante. Es una cantidad adimensional, significa que no tiene unidades. Por ejemplo, un coeficiente de rozamiento de 0.3 solo, no lleva ninguna unidad al lado, sin nada de metros o segundos, nada de eso. Siempre el numerito totalmente solo, por eso decimos que es adimensional. Bien, en cuanto a este coeficiente de rozamiento, debemos hacer una distinción. Existen dos clases de coeficiente de rozamiento, que son coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinético. El estático también lo vamos a encontrar en textos de física como nu sub s y el cinético lo vamos a encontrar como nu sub k. ¿Cuándo actúa uno y cuándo actúa el otro? El estático actúa cuando el cuerpo aún se encuentra quieto, cuando aún está estático. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Supongamos un bloque sobre una superficie y aquí tenemos un insecto, por ejemplo una hormiga, tratando de empujar el bloque. Entonces, la fuerza que hace la hormiga no es lo suficientemente grande como para mover el bloque. Entonces, en ese caso, entre el bloque y la superficie está actuando el coeficiente de rozamiento estático. Es como si el bloque tuviera uñas y se encontrara agarrado a la superficie, de tal forma que ante la acción de una fuerza pequeña el bloque no va a presentar ningún movimiento, ¿sí? Va a estar estático tal como se encuentra originalmente. Si por ejemplo ya no es una hormiga la que empuja el bloque, sino que tenemos la acción de una fuerza más grande, por ejemplo una fuerza ejercida por una persona hacia la derecha provocando un movimiento en el bloque, una aceleración, entonces ya decimos que actúa el coeficiente de rozamiento cinético.
Es decir, desaparece el coeficiente de rozamiento estático, pero empieza a actuar el coeficiente de rozamiento cinético. En cuanto a los números, siempre vamos a encontrar que el coeficiente de rozamiento estático será mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Por ejemplo, vamos a encontrar que un coeficiente de rozamiento estático puede tener un valor de 0.3, mientras que el coeficiente de rozamiento cinético puede ser de 0.2. ¿Esto por qué sucede? Porque al comienzo, cuando aún el bloque está en reposo, como decía, se encuentra agarrado a la superficie, entonces el valor es alto, pero apenas logra vencerse ese estado de quietud, de reposo, entonces digamos que se suaviza un poco, la rugosidad existente entre las dos superficies logran ceder un poco, por lo tanto el coeficiente de rozamiento cinético baja en cuanto a su valor numérico. Entonces por eso siempre vamos a encontrar que este valor de coeficiente de rozamiento cinético va a ser numéricamente menor que el estático. ¿Para qué nos sirve este coeficiente de rozamiento? Nos sirve para conocer el valor de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se determina a través de la siguiente expresión. Es coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Entonces, si estamos trabajando con el coeficiente de rozamiento estático, hablaremos de fuerza de rozamiento estática, en el caso de un cuerpo que se encuentre estático, en reposo. Y hablaremos de fuerza de rozamiento cinética si trabajamos con el coeficiente de rozamiento cinético en el caso de un cuerpo que presente movimiento. Como veíamos, el coeficiente de rozamiento es algo adimensional multiplicado por algo que está en newtons, como el caso de la fuerza normal, ¿sí? Que normalmente se da en newtons, nos da el valor de la fuerza de rozamiento en newtons, en las unidades correspondientes a una fuerza. Entonces, resumiendo, la fuerza de rozamiento es una fuerza de gran importancia que está presente en todas las situaciones de la naturaleza, porque por más lisas o pulidas que parezcan dos superficies, siempre va a existir un rozamiento entre ellas. La ausencia de rozamiento es algo que prácticamente no se da en la naturaleza, ¿sí? Tendría que existir una especie de colchón de aire, algo que prácticamente elimine el contacto y la rugosidad presente entre dos superficies para decir que no hay fricción. Y como decía, la fuerza de fricción, la clave está en dibujarla siempre contraria a la dirección del movimiento del cuerpo. El astrónomo danés Tycho Brahe hizo mediciones precisas sobre posiciones de planetas vistos desde la Tierra, mediante observación directa por muchos años, ya que aún no se había inventado el telescopio. Brahe murió en 1601 y Johannes Kepler, de nacionalidad alemana, que había sido su ayudante y también apasionado por la astronomía, retomó su trabajo. Y después de varios años de intensos cálculos matemáticos, dedujo que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo trayectorias elípticas. Con ello, Kepler confirmó el modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico en la primera mitad del siglo XVI. Fue así como a comienzos del siglo XVII Kepler enunció las leyes que llevan su nombre. Antes de conocerlas, veamos cómo se construye una elipse y cuál es la característica de esta curva. Para construir una elipse, hacemos el siguiente procedimiento. Tomamos una hoja de papel, marcamos en ella dos puntos y tomamos una cuerda, como esta que apreciamos, atada a dos tachuelas, que son estas de color rojo. Entonces, tratamos de que la cuerda tenga una longitud mayor a la distancia que separa los dos puntos que marcamos. Fijamos las dos tachuelas en los dos puntos que señalamos en la hoja de papel y a continuación tomamos un lápiz o lapicero o marcador y vamos a trazar la línea que resulta de tensar o templar permanentemente la cuerda. Entonces veamos, vamos a empezar por aquí. Mantenemos siempre la cuerda templada. Vamos a hacerla en 4 etapas para que nos quede bien dibujada. Allí tenemos la mitad superior. Vamos a hacer ahora la mitad inferior. Bien, allí tenemos entonces nuestra elipse dibujada. Si nosotros tomamos las dos tachuelas y las colocamos en los puntos extremos de la elipse, veremos que la cuerda queda totalmente extendida, lo cual nos indica que
la distancia que teníamos, por ejemplo aquí, desde este punto hasta las dos tachuelas, pues es la misma que tendremos entre los puntos más extremos de la elipse. Entonces, aquí es donde viene la definición de elipse. Se define como la curva o el lugar geométrico de los puntos donde la suma de distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, es igual a la longitud del eje mayor, que es la distancia desde este punto hasta este de acá. Entonces, vamos a llamar los focos con las letras F1 y F2. Vamos a llamar este punto el centro de la elipse. Y los puntos más alejados los vamos a llamar vértices. Vértice 1 y este el vértice 2. Entonces, repetimos, la definición de elipse sería lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a los focos, a dos puntos fijos llamados focos, es igual a la longitud del eje mayor, es decir, la distancia que hay desde V1 hasta V2. Normalmente la distancia del centro a los focos se denomina C minúscula y la distancia del centro a los vértices, o sea, a los puntos más alejados, se denomina A minúscula. Y en la elipse se habla de un concepto llamado excentricidad, que es igual al cociente entre C y A. La primera ley de Kepler nos dice lo siguiente: los planetas se desplazan sobre órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Lo podemos apreciar en este dibujo. Vemos una elipse, aquí están los dos focos y vemos que el Sol está situado en uno de ellos. Y vemos el planeta moviéndose en la trayectoria elíptica. Aquí aparece el planeta dibujado en 4 puntos distintos. Recordemos que en una elipse se define la excentricidad como el cociente entre C y A. Recordemos, C es la distancia que hay del centro al foco y A es la distancia que hay del centro al punto más alejado de la elipse, es decir, lo que corresponde a la mitad del eje mayor. En el caso de la mayoría de los planetas, la excentricidad es un valor muy cercano a cero, lo que significa que esta distancia C es muy pequeña comparada con A. Entonces, esta distancia, por ser tan pequeña en comparación con esta, nos hace parecer la elipse a una circunferencia. Es por eso que a veces pensamos que la órbita del planeta alrededor del Sol es circular, pero es porque se parece a una circunferencia, pero en realidad es una elipse. Por ser una elipse, entonces el planeta va a tener un momento en el cual se encuentra más cerca del Sol y otro donde está más alejado. Cuando el planeta está más cerca del Sol, es decir, aquí, este punto es lo que se conoce como perihelio, y cuando está más alejado del Sol es lo que se llama afelio. Para el caso de nuestro planeta, la Tierra, el perihelio sucede en enero y el afelio sucede en el mes de julio. La segunda ley de Kepler dice lo siguiente: el segmento que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Podemos verlo en este dibujo. Este segmento que une el Sol con el planeta y que también se conoce con el nombre de radio vector, barre dos áreas que han sido sombreadas con color rojo y con color azul. Entonces, dos áreas que son iguales y que han sido barridas en el mismo tiempo. Es decir, el tiempo que el planeta tarda en recorrer este arco es el mismo tiempo que tarda en recorrer este arco más grande. Por lo tanto, en este sitio el planeta irá más rápido que acá. De hecho, aquí, en lo que se conoce como el perihelio, el planeta alcanza su mayor velocidad. Y acá, que es el punto más alejado del Sol, es decir, el afelio, allí el planeta tiene su menor velocidad. La tercera ley de Kepler dice lo siguiente: para cualquier planeta se cumple que el cociente entre el cuadrado del periodo orbital y el cubo de su distancia media del Sol al planeta es siempre una constante. Veamos, T es el periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda el planeta
en darle una vuelta completa al Sol. Y r, como dice aquí, es la distancia media del Sol al planeta, que se toma como la mitad del eje mayor de la elipse, es decir, lo que conocemos como la distancia a. Entonces, esta r será a. Recordemos que la trayectoria de un planeta, que es elíptica, como lo dice la primera ley de Kepler, pues se parece a una circunferencia, porque dijimos que esta distancia es muy pequeña en comparación con esta. Entonces podríamos suponer que existe como una especie de radio, como cuando hablamos de una circunferencia. Esa especie de radio es lo que se llama r, que corresponde a la distancia media del Sol al planeta. Entonces Kepler enunció en su tercera ley que esta relación permanece constante. Por ejemplo, si comparamos esas dos características para dos planetas, tendríamos entonces que el periodo orbital de un planeta 1 al cuadrado sobre la distancia media del planeta 1 al Sol al cubo debe ser igual entonces al periodo orbital del planeta 2 al cuadrado sobre la distancia media del planeta 2 al Sol elevada al cubo. Eso es lo que nos enuncia la tercera ley de Kepler, que esta relación permanece constante para cualquier planeta. La fuerza de gravedad es una fuerza que se presenta entre dos cuerpos debido a su masa. La ley de la gravitación universal habla de que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, el que dice que el Sol es el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor de él. Más adelante, a comienzos del siglo XVII, el alemán Johannes Kepler lo que hizo fue pulir la teoría enunciada por Copérnico, diciendo que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo trayectorias elípticas. Y eso lo hizo con sus tres leyes, las leyes de Kepler. Lo que Kepler no logró explicar fue qué era lo que mantenía a los planetas en esas trayectorias perfectas. En el mismo siglo XVII, en el año 1687, el señor Isaac Newton, que fue un gran físico y matemático inglés, después de muchas observaciones y estudios, y retomando el trabajo de Kepler, logró explicar que la fuerza responsable de que los planetas mantuvieran estas órbitas elípticas era la gravitación. Y entonces fue cuando enunció la ley de la gravitación universal, que dice lo siguiente: cualquier par de masas en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Veamos la explicación de esta ley en términos gráficos. Newton encontró que dos masas m1 y m2 en el universo, separadas entre sí una distancia r entre sus centros de masa, experimentan una fuerza de atracción mutua que es directamente proporcional al producto de las masas m1 por m2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Newton sabía que aquí debía existir una constante para que se formara la igualdad. Esa constante él la llamó G y es la constante de gravitación universal. Con ello entonces Newton dio forma a la ley de gravitación universal, pero el valor de G no fue determinado sino como 100 años después de que Newton formulara esta ley. El valor de G determinado fue de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Como vemos, un valor bastante pequeño. Entonces, por eso es que dos masas, por ejemplo estos dos marcadores, perfectamente están cumpliendo con la ley de atracción propuesta por Newton. Pero como estas masas son tan pequeñas y esta constante también es sumamente pequeña, entonces la fuerza de atracción es bastante pequeña, pero existe.
Esta fuerza cobra valores importantes a niveles astronómicos, cuando estas masas son gigantes, como por ejemplo masas de planetas. Allí los valores gigantes de las masas compensan el hecho de que G sea un valor extremadamente pequeño, y entonces hablamos de fuerzas considerables. Esas son las fuerzas que garantizan o mantienen el equilibrio perfecto de los planetas, por ejemplo en nuestro sistema solar, porque entre todos los planetas y el Sol y los satélites que tiene cada planeta, entonces existen estas fuerzas atractivas, pero todas están perfectamente equilibradas para que haya la armonía en sus órbitas. Finalmente, para que esta expresión sea consistente con este valor de la constante de gravitación universal, se necesita que las masas estén en kilogramos, M1 y M2 en kilogramos, que la distancia r esté en metros y que la fuerza esté en newtons. Recordemos que el newton es la unidad en el sistema internacional para la fuerza. Entonces vemos el gran desarrollo que hizo Isaac Newton, su gran aporte con la ley de la gravitación universal. ¿Qué fuerza de atracción gravitacional se produce entre una persona de 70 kilogramos y un automóvil de 2.500 kilogramos, los cuales se encuentran separados una distancia de 50 centímetros? Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, primero nos dan la masa de la persona, que vamos a denotar con la letra M minúscula subíndice 1, que es igual a 70 kilogramos. También nos dan la masa del automóvil, que vamos a denotar con la letra M minúscula subíndice 2, y que es igual a 2.500 kilogramos. Y también nos dan la distancia de separación entre la persona y el automóvil, que denotamos con la letra R minúscula, y que es igual a 50 centímetros. Y en unidades del sistema internacional, es igual a 0.5 metros. Y con esta información, nos piden determinar la fuerza de atracción gravitacional entre la persona y el automóvil. Y para calcular esta fuerza que nos piden, recordemos lo siguiente. La magnitud de la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos de masa M1 y M2 es igual a la constante G, que multiplica a la masa 1 y la masa 2, y dividido entre la distancia de separación de estas masas al cuadrado, en donde G es la constante de gravitación universal y tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Por lo tanto, como ya conocemos estas tres cantidades, solo vamos a sustituir los datos en esta expresión para determinar la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional. Y tenemos la fuerza de atracción gravitacional igual a la constante de gravitación universal, que tiene un valor igual a 6.67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, multiplicada por la masa M1, que es igual a 70 kilogramos, y por la masa M2, que es igual a 2.500 kilogramos. Y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, es decir, dividido entre 0.5 metros, elevados al cuadrado. Y al realizar esta operación en la calculadora, tenemos lo siguiente. Primero escribimos la fracción, y en el numerador la multiplicación de los términos. Primero, 6.67 por 10 con exponente menos 11. Multiplicado por 70. Y también multiplicado por 2500. Entre 0.5 elevado al cuadrado. Y esto nos da igual a 4.669 por 10 a la menos 5.
Newton por metro cuadrado, entre kilogramo al cuadrado, por kilogramo al cuadrado, entre metro al cuadrado. Y si observamos, las unidades de kilogramo al cuadrado se cancelan. Y también las unidades de metros cuadrados. Y solo nos queda la unidad Newton. Entonces, para concluir, la fuerza de atracción gravitacional entre la persona y el automóvil es de 4.669 por 10 a la menos 5 newtons. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.